tal? Muy buenos días, 11 horas en punto. Como siempre, comienza TVU Noticias en vivo por Canal TVU de la Universidad de Concepción. Hoy en un programa más corto, horario de día jueves, vamos a estar hasta el mediodía con lo que está sucediendo en nuestra zona. Un día nublado, baja temperatura durante la madrugada. Bueno, se nos acerca el otoño, pero no ha llovido. Eso es lo importante. La lluvia no la quiere mucha gente, todavía estamos en temporada estival. Pero en medio de este día fresco, ya con el sol oculto, vamos a compartir lo que nos tienen nuestros equipos en terreno en materia noticiosa. Y evidentemente, como parte de lo que sucede en la provincia de Arauco, estamos siguiendo día a día lo que pasa con la búsqueda del pequeño Tomás Bravo. Muchas cosas hemos sabido durante las últimas jornadas, principalmente decisiones de la justicia, de la fiscalía, en este caso del Ministerio Público, reserva y la investigación, y algunas situaciones que están ocurriendo allá en terreno, pero en el fondo no se sabe nada del pequeño Tomás. Natalie Villalobos nos va a actualizar la información a partir de este momento. Hola Natalie, buenos días. ¿Cómo estás, Francisco? Buen día. Y claro, si bien no hay nuevos antecedentes que sean concluyentes, vinculantes a la investigación, lo cierto es que bueno, hoy día ya se suma un nuevo día, es decir, 8 días que han pasado desde que se está buscando a este menor desaparecido en el sector de Caripilún. Se están haciendo precisamente balances del trabajo que se ha realizado hasta ahora, que ha contado, como ya sabemos, con la presencia de la Policía de Investigaciones, quienes lideran esta investigación, pero también con voluntarios, con personal de bomberos, con infantes de Marina y muchas personas que siguen llegando entonces hasta este sector rural ubicado justamente en el puente Los Molinos de la ruta P40. Balance que más bien se enfoca en la cantidad de personas, en la cantidad de ayuda que se ha recibido hasta ya el día de ayer, precisamente un balance que lo efectuó el intendente de la región del Biobío y que no solamente viene a entregar cifras, a entregar números de la cantidad de personas que están en el lugar, sino que también hacer un análisis, por cierto, de cómo avanza esta investigación. Los invito primero que escuchemos parte de los detalles que entregó justamente el intendente de la región del Biobío, Patricio Kuhn. Efectivamente, hoy quiero dar un balance de la semana que hemos vivido aquí en este lugar buscando a Tomás. Quiero contarles que han participado de los voluntarios 41 compañías de bomberos, lo que significa un número de 703 voluntarios. Además del grupo USAR, que en turnos de 15 también son 90 voluntarios más. Tenemos, bueno, hay algunos de ellos que han estado aquí 24/7 desde el primer momento, como por ejemplo el líder de USAR, a quien voy a dejar con ustedes en algún momento para que nos cuente algo importante. Son en total casi 1.200 personas las que han participado en esta búsqueda durante estos 7 días. Claro, poco más entonces de 1.200 personas que se han enfocado en complementar también todos estos insumos, toda esta ayuda que sigue llegando por parte del gobierno, por parte de las policías especializadas, por parte también del trabajo que ha desarrollado la FATS al contar, al traer precisamente este avión, el Twin Otter, quien entrega también distintas capturas, como también lo hemos abordado en ocasiones anteriores. Lo cierto es que precisamente de esta cantidad de personas que han ingresado para realizar labores de búsqueda, fíjate que ha ocurrido algo bastante curioso que obligó al fiscal a cargo de esta investigación a dar una declaración, porque los primeros días cuando la gente comienza a buscar, y digo gente porque se hace referencia principalmente a aquellos civiles que trataron de ayudar, fíjate que ocurre algo que se llama más bien la destrucción del sitio del suceso. Quizás pistas importantes que se encontraban en este sector fueron pasadas a llevar, quizás huellas fueron pisadas, y fíjate que fue el mismo fiscal entonces el que se refirió a esta temática, y los invito precisamente a que escuchemos qué fue lo que dijo entonces José Ortiz. A primera hora de la denuncia
Llega bomberos, llega carabineros, llega toda la gente con la solidaridad que caracteriza al chileno, pero lamentablemente, lo repito, lamentablemente nos destruyen el sitio del suceso. Desaparece Tomás el miércoles 17, a las 2 de la mañana del jueves 18 nosotros tomamos conocimiento al teléfono del turno y se dispuso de inmediato la concurrencia de las policías, GOPE especializado, de la CIP de Carabineros de la primera comisaría, que era lo que estaba más cerca y necesitábamos inmediatez, la brigada de homicidios que se constituye también ese mismo día. Pero ya el sitio del suceso está absolutamente alterado. Claro, un sitio del suceso entonces que estaba completamente intervenido, por como yo ya lo escuchábamos, Francisco, precisamente entra mucha gente a este lugar con solo la intención de ayudar, y es por eso que quizás hoy día la investigación no se encuentra en una etapa mucho más avanzada, en otra fase, y es por eso que prácticamente están en cero, iniciando recién diligencias como las que ya conocemos, que tiene que ver con la intervención de los teléfonos de la mamá, del papá y también del tío abuelo de Tomás. Además, Francisco, después de 6 días se llama también a la CIAT para hacer pericias en el lugar, considerando que, bueno, ya habían pasado suficientes días, y además recordemos que uno de estos días hubo lluvia, por lo que esas pistas también pudieron haberse borrado precisamente desde este lugar. Además, sí, Francisco, dime. Es que sabes que lo que estamos comentando es muy importante, Natalie, porque, a ver, se entiende la lógica del comentario del fiscal, pero tú que has estado allá y sabes en detalle todo lo que se conversa, lo que se dice, hay una sensación de que se avisó tarde de esto, de la desaparición del pequeño Tomás, y que eso demoró y se perdieron 6-7 horas muy importantes. Entonces yo creo que acá, claro, la culpa no es de la gente que desesperada fue a buscar a Tomás, es el efecto colateral de... Pero se sigue escuchando eso, Natalie, tú me puedes comprobar o no, de cierta demora en el aviso del extravío de Tomás. Entonces, evidentemente, si la policía no se enteró en el momento oportuno, menos lo va a hacer el Ministerio Público. Por lo tanto, ahí hay un lapso de tiempo en que trataron de buscar a Tomás y, bueno, se interviene el sitio del suceso. Claro, se pierde mucho tiempo. Recordemos, Francisco, que en primera instancia avisa, más bien se da a conocer esta noticia, pero los horarios no calzaban tampoco con el llamado que recibe bomberos. Desde allí ya empiezan varias incongruencias de este caso, porque después, acto seguido, se inicia una búsqueda, pero la Policía de Investigaciones tampoco tenía la denuncia por presunta desgracia, por lo que eso también demora, evidentemente, diligencias que la Fiscalía podría haber solicitado. Es por eso que ya comienzan desde la nada, como yo te lo decía, están desde cero. Es por eso que también no se han podido descartar hasta el día de hoy las teorías que se mantienen, y se siguen trabajando con estas 4 hipótesis. Y además, con estas nuevas diligencias, sabemos la llegada del CIAT, también la llegada del SAG. Lo cierto es que, claro, una de las causas es precisamente la destrucción del sitio del suceso, además de todas estas incongruencias en los horarios que nosotros ya comentábamos. Pero fíjate que para subsanar, entre comillas, esta situación, es que también se está justamente aumentando, fortaleciendo las labores de búsqueda, y tras varias reuniones se decide activar el Plan Nacional, o más bien el Sistema Nacional de Bomberos, para que puedan efectivamente llegar hasta este lugar con unidades bastante específicas, considerando las características del terreno donde se le ve por última vez entonces al pequeño Tomás Bravo Gutiérrez, quien justamente entregó detalles de lo que se va a venir a realizar, de cuántas compañías llegarían hasta la zona. Fue precisamente el líder de USAR de bomberos, quien es entonces Ítalo Paretti, y los invito a que lo escuchemos. El Sistema Nacional de Operaciones de Bomberos hace un trabajo sistemático para despachar unidades de bomberos de toda parte de Chile para poder prestar apoyo. Especialmente van a ser movilizadas unidades USAR como la que ha estado aquí trabajando, y también se van a pedir apoyos a las unidades de búsqueda agreste como las que son de los Andes y otros equipos más que hay a nivel nacional. En total, Francisco, serían 32 voluntarios que efectivamente llegarían entonces durante este fin de semana para intensificar las búsquedas que, recordemos, se siguen desarrollando en 19 puntos, pero dentro de estos 8 kilómetros que corresponden entonces al perímetro. Esto tampoco ha sido variado, no se ha pedido acotar. Lo cierto es que durante las últimas horas se ha confirmado que se están haciendo 2 tipos de búsquedas bastante específicas. Primero, en unas cuevas, por así decirlo, que se encuentran un poco más lejanas desde la casa de Tomás,
Y durante la noche de ayer también los canes estuvieron haciendo distintos rastreos precisamente en la casa ya de la mamá del pequeño. Eso es parte de lo que esperemos se conozca también durante esta jornada para ver si es que hay también avances significativos, alguna pista que permita avanzar en esta investigación que pareciera estar estancada pese a todos los esfuerzos, pese a todos los insumos que efectivamente se están invirtiendo, por así decirlo, en esta búsqueda, pero que de momento no hay entonces ningún resultado. Hay un tremendo despliegue humano, técnico, van a seguir llegando voluntarios como tú lo decías, esto no tiene plazo de término, se le ha preguntado al intendente Kuhn hasta cuándo se va a extender la búsqueda, él ha sido claro que hasta lo que se estime necesario, hasta tener noticias de Tomás. Y empiezan a surgir las primeras críticas a la falta de resultados de la investigación. Ya ha pasado más de una semana, no se sabe nada, no hay una pista concreta. Y si la hay, no se conoce. Y quizás por eso, para evitar la incomodidad, porque, a ver, uno se pone en los zapatos del Ministerio Público, de la PDI, quizás el hecho de que se hablen tantas cosas puede distorsionar un poco y quizás eso justifica, Natalie, el secreto en la investigación que se decretó. Secreto que, más allá de lo que podamos opinar de esa medida, esperemos que por el bien y la tranquilidad de todos permita conocer antecedentes de qué pasó con Tomás de aquí a un tiempo más. Sí, claro. Ahora consideremos que los peritajes, las diligencias también están pensadas a largo plazo, más aún si pensamos la determinación que toma el fiscal de justamente de decretar este secreto en la carpeta de investigación y lo hace en un plazo de 40 días. Por lo que, claro, también da quizás una señal precisamente de la fase en la que está la investigación, porque no se han descartado ninguna hipótesis, es decir, se siguen trabajando bajo 4 líneas investigativas, lo que hace aún más complejo precisamente la labor de las policías de investigaciones, porque se tienen que ir dividiendo justamente no de acuerdo a cada hipótesis y así centrar también los esfuerzos y ir delimitando, generando estrategias, labores de búsqueda bastante específicas también, porque son 19 puntos en donde entonces se está buscando, se van sumando también poco a poco nuevos focos, por así decirlo, pero dentro, como yo te lo señalaba, de este mismo perímetro, dentro de estos mismos 19 puntos, que cada uno, digamos, tiene su nombre y cuenta con una unidad especializada para hacer labores allí. Recordemos que también se está trabajando con maquinaria, que la labor básicamente es limpiar al menos estas hectáreas que están llenas de pastizales, que están llenas de troncos y también material orgánico. La gente ya está opinando en el Facebook Live. María Sangüesa dice, solamente hay hipótesis, no tienen nada. Toda la tecnología no ha servido de nada. Mario Sócrates, toda desaparición es compleja. Acá creo que puede haber un secuestro. Opiniones de las personas, bueno, hay dudas, hay incertidumbre, pero hay que darle tiempo a la policía para que haga su trabajo, al Ministerio Público, confiar en la justicia. Lo peor que podría ocurrir es que no confiemos en las instituciones, en la justicia. Todos queremos saber qué pasó con Tomás y hay que ser cautelosos. Ahora, acá en TVU nos hemos caracterizado porque hablamos las cosas como son y también hacemos un análisis de cómo trabajan los medios de comunicación. Nosotros, yo te pregunto, Natalie, en la familia, en el entorno, ¿hay una sensación de acoso mediático porque vemos un tremendo despliegue de medios de comunicación o lo agradecen? Mira, la verdad es que desde un principio la familia materna se había mostrado, la verdad es que viene cómoda en prestar declaración, ellos no tenían problemas en conversar con la prensa, no así la familia paterna, al menos el padre de Tomás, quien decide efectivamente no hablar con los medios de comunicación por esta especie de persecución que él señalaba, que incluso los catalogó de morbosos, por así decirlo. Y es por eso entonces que él decide retirarse un poco, ¿no?, de esta persecución que efectivamente están haciendo los medios de comunicación. Claro, están todos y los medios de comunicación. Hablar contigo, Dime. TVU haciendo una excepción. Sí, claro, habló con nosotros precisamente por lo mismo, porque la gran presencia de medios de comunicación en el lugar, o sea, están ahí mismo en el puesto de mando. Entonces, claro, se genera esto, ¿no?, de, ya lo decía yo, una persecución. Ahora, la postura también de la familia, de la mamá, ha cambiado un poco. Pese a que en un principio estaban muy dispuestos a entregar declaraciones, ahora no lo están haciendo en cualquier minuto. De hecho, ese día, cuando nosotros estuvimos en terreno, se nos señaló que iban a conversar con nosotros a eso de las 15:30 horas, sin embargo, no salieron.
Y claro, más o menos es la tónica que se entiende también, Francisco, porque bueno, están viviendo un proceso bastante complejo, tampoco tienen respuestas a lo que está pasando y además ambas partes están siendo también duramente cuestionados por todo lo que ha ocurrido respecto al pequeño. Así que claro, la disposición no es la misma de los primeros días, pero sí, efectivamente, hay todo un despliegue, así como de policías especializadas, también de los medios de comunicación que están allí entonces en el lugar. Sí, por supuesto, esto tiene dos caras. Evidentemente que la presencia de los medios de comunicación, de las cámaras, de las grabadoras, puede intimidar incluso a los rescatistas, incomodar quizás a la autoridad, pero bueno, pero también está la otra cara de que esto sirve, y lo comentaba hace algunos días, creo, con el diputado Félix González, de que son los medios los que tienen este caso en la primera plana nacional, y eso a la postre sirve, y sirve mucho. Ya un abandono de los medios sería muy perjudicial. Pero sí, volviendo a lo que te comentaba al inicio, existe esa sensación de que empezó la búsqueda de Tomás por parte de vecinos, de la familia, de medios de internet, que no son medios de comunicación oficiales, cosas muy extraoficiales, justamente después se les llama a los medios formales, a los medios tradicionales, y se enteran de esto, pero horas después. Ya, por lo tanto, uno entiende el ímpetu por ayudar, pero ahí se distorsionó el epicentro de donde se había perdido Tomás. Tengo entendido que hoy la condición climática no es de cielos despejados como ayer, pero con toda la tecnología que se utiliza y el conocimiento de los rescatistas, creo que eso no debiera influir en nada. No, salvo cuando llueve, ahí evidentemente sí se hace mucho más complejo el terreno, considerando, Francisco, como yo te lo decía, las características de este lugar. No es un lugar parejo, por lo que la lluvia también viene precisamente a complicar las labores, podrían haber deslizamientos de tierra. Sin embargo, la condición de hoy día también es favorable, no los agota tampoco tanto y les permite evidentemente recorrer los lugares que ya están destinados, Natalie, y que son coordinados previamente. Dime. Se ha hablado mucho, bueno, lo has dicho también, pero de la teoría del accidente de tránsito, del atropello. ¿A qué se refiere eso? Sí, recordemos que la casa del pequeño Tomás está muy cerca de la carretera, por lo que no se descarta que el menor haya regresado a su casa, haya salido precisamente hasta la calle y haya sido quizás impactado, y te lo digo quizás porque no debemos afirmar nada, claro, sabemos que es una de las teorías, podría haber sido entonces impactado por una persona. Y al ver quizás esta situación se asusta, presumiblemente, ¿no? Y podría entonces habérselo llevado. Esa es una de las teorías que suena. Sí. Sin embargo, no hay peritajes tampoco de la CIAT, es decir, esta hipótesis nace luego de que se da aviso, de que sale entonces o que se interpone la presunta desgracia en la Policía de Investigaciones y desde allí ya se empieza a barajar. La primera opción era precisamente que él estaba perdido, deambulando quizás en el sector, y es por eso que a los 6 días después, desde la Fiscalía deciden entonces instruir diversas diligencias a la CIAT, que estuvo el día de ayer, estuvo antes de ayer en el sitio del suceso también, pero como yo te lo decía, sin nada concluyente. Y están participando evidentemente perros en la búsqueda también. Lo que se informó hace días era que justamente un can había comprobado pasos que dio el pequeño en dirección hacia el camino, si no me equivoco, pero de ahí en más no hay mayor novedad con el trabajo de los canes. Claro, lo que yo te señalaba y que quizás es la novedad es lo que ocurre el día de ayer cuando el can por la noche detecta efectivamente un olor en las cercanías de la casa de la madre de Tomás. Pero como ya sabemos es una diligencia que está en curso, tampoco podemos sacar conclusiones de este trabajo, hay que esperar evidentemente qué ocurre. Recordemos que el niño jugaba por ahí, hay también prendas de él, por lo que quizás se podría también atribuir a esto, no lo sabemos, pero sí, las labores se estaban concentrando precisamente allí, así como también en este cerro que se encontraba donde se está haciendo esta limpieza que yo también te comentaba. Claro, puede parecer lógico también que se encuentren olores del pequeño si vivía allí, en fin. Verónica Palacio dice que pena la incertidumbre que genera el caso de este niño. Y es así, hay incertidumbre, pero para ir ya terminando, Natalie,
nos quedamos con resaltar el compromiso que hay de la autoridad a no parar con la búsqueda, porque siempre ese es el temor de las familias que tienen a sus seres queridos desaparecidos, que esto se acabe. Sí, Francisco, sí, no es menor lo que tú dices, porque claro, por lo mismo se ha pedido con insistencia desarrollar la ley de extraviados. Son muchas las personas que también se pierden en nuestro país y de las cuales muchas veces las diligencias simplemente terminan por no contar con nuevos antecedentes. Sin embargo, claro, en este caso, al tratarse también de un pequeño de tan solo 3 años, casi 4 años, es que hay un compromiso no solamente por parte del gobierno regional, sino que también por parte del mismo Estado, por parte de los mismos ministros que han decidido prestar entonces todos estos recursos, insumos para continuar con esta búsqueda que de momento no tiene fecha límite. Y Natalie, acá la autoridad política ha tenido una participación muy activa. No es común que un intendente haga vocerías y haga balances. Y acá el gobierno regional es el que ha tomado la delantera en esto, porque uno está acostumbrado a escuchar a Carabineros, a la PDI, quizás al gobernador Oscar Muñoz, que lo ha hecho, evidentemente, pero acá vemos que el intendente va ya muy seguido. Sí, es preciso. Bueno, el intendente estuvo desde el minuto también uno ahí y él ha sido el encargado de, justamente como tú lo dices, hacer esta especie de balance, hacer esta vocería. Sabemos que también se hace porque, bueno, la Policía de Investigaciones está enfocada a liderar la investigación y son ellos los que van a informar precisamente cuando hayan datos mucho más certeros. Lo cierto es que respecto a las labores de búsqueda, el intendente es quien está haciendo los balances y día a día también lo hace acompañado de personas distintas. Durante el día de ayer, por ejemplo, presentó al líder del equipo USAR, así también lo ha hecho con otros tipos de voluntarios, de rescatistas, para contar también a las personas cómo se va desarrollando entonces esta labor. Él ha señalado y ha sido también bien enfático en el compromiso del gobierno regional en continuar con esta búsqueda. Y claro, es una potente señal también que se está dando por parte de las autoridades, que fíjate que participan constantemente de todas las reuniones de manera coordinada precisamente con las policías especializadas también. Sí, qué bueno que esto concite todo el interés. No hemos tenido, bueno, al margen de la situación de violencia en la Araucanía que no para, pero acá en la provincia de Concepción no hemos tenido incendios forestales, no hemos tenido una emergencia sanitaria con el COVID que demande la atención y urgencia y la presencia de la autoridad. Por lo tanto, en ese tipo de contextos es bueno que la atención esté concentrada allá en Arauco con la búsqueda de Tomás. Acá la gente nos comenta que es el Leu, tú lo has dicho, geográficamente, a ver, eso aclaremos. Sí, donde mira, vive el pequeño, tenemos que hablar que él vive ahí. ¿Es el Leu o Arauco, sí. Nati? No, es que es justamente la intersección. Ya. Mucha gente y muchos medios han señalado que se trata de Lebu. No. Es un error, perfecto. Uno ingresa a Arauco y es justamente por el borde costero, en la ruta P40, por así decirlo, en la mitad, o sea, entre Lebu y entre Arauco. Es un sector rural. Entonces no está ni en Lebu ni está en Arauco, está en la mitad del camino, por así decirlo. Justamente cuando uno pasa por este borde costero, por la ruta, y se encuentra con el puente de los Molinos, allí está la casa del pequeño Tomás. La gente, Natalie, en el lugar, en el sector, ya que tú estuviste en la semana, me imagino que se dedica a la agricultura, a la ganadería. Debe ser la actividad de la familia materna también del niño. Sí, exacto. Es el cuidado de los animales. Precisamente es el contexto también en el que se va desarrollando la desaparición del pequeño, porque el tío abuelo, recordemos, fue a ver unos animales en compañía de Tomás y desde ahí entonces se le pierde el rastro. Pero claro, ese es precisamente el rubro. Muchas de las personas que viven en este sector rural deben también viajar a Arauco, como por ejemplo la tía del pequeño Tomás que se traslada hasta la comuna de Arauco para, por ejemplo, estudiar, para poder trabajar. Pero claro, la actividad de por sí tiene que ver con el cuidado de los animales, Francisco. Sí, la gente sigue opinando de este caso. Agradecemos sus opiniones. Ojalá Dios los acompañe y encuentren al bebé, dice Flor Olivera. Ya es una pena muy grande que no aparezca. Fuerzas para la familia. Rosana Vilma dice: el intendente no es necesario en el lugar, debería dejar a los entendidos hacer su pega. Pero bueno, la autoridad política ha decidido estar presente porque, a ver, esto mueve recursos, instituciones del Estado, y evidentemente eso depende del gobierno de turno, y yo creo que en general es bueno que sea así.
Sí, Francisco, o sea, básicamente las coordinaciones con las llegadas de recursos han pasado precisamente por el gobierno regional, por la aprobación de ellos. Sí. Así que claro, más allá de quizás los balances que se está entregando, tiene que ver también con esta logística que se ha podido implementar en el lugar, con la llegada de las FATS y así con otras tantas tecnologías que se siguen implementando en este lugar. Muy bien, completo informe. Muchas gracias, Natalie Villalobos. Mañana seguimos comentando este caso que nos tiene en vilo a todos. Bueno, Francisco, nos vemos, que esté muy bien. Muy bien, y vamos a revisar ahora la encuesta del Twitter de TVU Noticias. Ojo con esto, porque es muy importante. Podría haber novedades en las próximas horas. Ante violencia en la Araucanía, y también nos relacionamos a la violencia en la provincia de Arauco. Gobierno no descarta decretar estado de sitio, lo ha dicho el ministro Belolio. ¿Qué te parece? Sería una buena medida, asegura el 43,4%. Generaría más violencia, dice el 34%. Se necesita diálogo, dice el 22,6%. Hasta el momento va liderando la primera alternativa. Sería una buena medida, dice el 43,4%, seguido de que esta medida de tomarse es una posibilidad, podría generar más violencia. Dice eso el 34%. Sigan opinando en nuestra encuesta y también opinando en el Facebook Live. Tantos días buscando afuera y nada. Es porque debe estar por ahí dentro, dice Marcela Medina. Ya confía también en la búsqueda de los perros. La gente opinando de la búsqueda del pequeño Tomás. Vamos a hacer una pausa, la primera de TVU Noticias, y ya volvemos. COVID-19 en TVU. En breve regresamos con TVU Noticias. No todos tienen la oportunidad de ver la importancia de la fauna nativa desde que son pequeños. El problema principalmente es el poco conocimiento de la gente en general de la fauna silvestre y cómo poder ayudarla. El Centro de Rehabilitación de Fauna Silvestre de la UDEC se dedica a la investigación en fauna silvestre y a la rehabilitación del daño que generan los humanos a la fauna. Su motor principal son los alumnos de medicina veterinaria que voluntariamente se integran al centro de rehabilitación. Y extrapolar todos estos conocimientos en especies que están poco estudiadas y tampoco se conocen. La idea es que a medida que nosotros vamos entregando información, recopilando información, podamos transformar a la sociedad. Educar a las personas de que los animales están porque tienen una función en el ecosistema y no son dañinos para nosotros. Que exista un respeto real hacia la naturaleza de nuestro país. Visítanos en Maipú, 854, Concepción. Emprende con nosotros. A cualquier hora, en cualquier dispositivo, las noticias de la región del Biobío. tvu.cl, el sitio web del canal de televisión de la Universidad de Concepción. Los temas destacados del día, el trabajo en terreno del departamento de prensa y todos los programas que emitimos en TVU. También tendrás acceso directo a todas nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Te invitamos a visitar tvu.cl y enterarte de las noticias de tu región. tvu.cl, el sitio web del canal de televisión de la Universidad de Concepción. COVID-19 en TVU. Ya estamos de regreso y hemos escuchado a algunas personas que tienen COVID o tienen familiares con la enfermedad
de que se sienten un poquito apuntados con el dedo, hay un prejuicio. Hoy se lanzó una campaña al respecto. Fernanda Vega nos tiene los detalles. Fernanda, adelante. Hola Francisco, muy buenos días. Claro, hay muchas personas que se sienten estigmatizadas por haber sido algún paciente con COVID-19 o que hayan tenido algún familiar también que haya contraído esta enfermedad. Es por eso que hoy se lanzó por parte de la Seremi de Salud en compañía de la Seremi de Transporte una campaña que lleva por nombre reducir el estigma alrededor del COVID-19. Para ello se pegaron algunos afiches en la locomoción colectiva para poder educar justamente a la ciudadanía frente a este tema. La idea es que se pueda reducir este estigma alrededor del COVID-19, esta pandemia que nos lleva afectando por bastante tiempo. Buscando la forma de comunicar de una manera distinta o al momento de hablar este tema, hacerlo de una manera diferente, como por ejemplo no tratar el virus como el virus chino, el virus Wuhan, el bicho, por ejemplo, que se ha escuchado por algunas personas, sino que tratarlo como es su nombre, sino que es virus del COVID-19. O por ejemplo, cuando se habla sobre este tema, ocurre que muchas personas hablan con rumores, es que me dijeron esto, o yo escuché este tema. Lo ideal es que las personas puedan hablar desde la base científica, desde lo que se informa por los canales obviamente adecuados. Tenemos las declaraciones de la Seremi subrogante de la Seremi de Salud, así que te invito a que escuchemos sus declaraciones con respecto a esta campaña. Hemos planificado esta actividad para poder invitar a las personas a poder disminuir la estigmatización social que se produce a raíz del COVID-19. Esta campaña ha sido realizada en conjunto con el Departamento de Salud Mental de la Seremi de Salud y nosotros queremos más que nada es disminuir los mitos y creencias erróneas que se tienen en relación al COVID-19, con el fin de resguardar la salud mental de las personas que han sufrido esta enfermedad o están sufriendo esta enfermedad, también sus familiares y también los profesionales de la salud. Muchas veces se cree que las personas continuamente portan el virus, siendo que es un periodo de tiempo determinado. También muchas personas piensan la forma de contagio es diferente y nosotros queremos que la población pueda recurrir a las fuentes oficiales para poder desmentir toda esta cantidad de mitos y resguardar, como decía bien, la salud mental de todas las personas. Más que nada son situaciones que se viven a raíz de la falta de información. Muchas veces cuando nosotros tenemos desconocimiento de algunas cosas, tenemos ansiedad en relación a eso y es por eso que nosotros queremos como autoridad sanitaria y también como gobierno regional poder instar a que las personas estén informadas y bien educadas en relación a este virus y a las formas de contagio. Estar informados y bien educados frente a esta enfermedad del COVID-19. La idea es que se pueda hablar con propiedad sobre este tema y sin rumores y sin estar estigmatizando a la ciudadanía que lamentablemente contrajo este virus. Esta campaña se está desarrollando durante esta jornada, Francisco. La idea es que la locomoción colectiva, las micros, los taxibuses de acá de nuestra zona cuenten con los afiches que ya estábamos mostrando en las imágenes y poder leerlos en el trayecto del trabajo a su casa o hacia el centro para hacer algún trámite, así evitar que aumente en realidad este estigma. Por otro lado, esta campaña también se desarrolla, Francisco, a puertas de ya llegar a marzo. Faltan poquitos días para que comience marzo y se cree que obviamente va a haber un aumento de pasajeros en la locomoción colectiva, un aumento de automovilistas, de transeúntes, porque sabemos lo que conlleva evidentemente este mes del año. Es por eso que también esta campaña iría de la mano con una mayor fiscalización para que los viajes de los pasajeros en la locomoción colectiva no tengan que ser tan extensos porque se pueda generar algún atochamiento en alguna calle. Sobre eso habló la Seremi subrogante también de Transporte, la Seremi de Gobierno que está subrogando evidentemente al Seremi de Transporte. Así que te invito a que escuchemos también sus declaraciones con respecto a ello. O sea, hay
protocolos efectivamente que rigen para el transporte público, y aquí es bien importante mencionar el tiempo que las personas pasan dentro del transporte público igual es un factor importante que pudiera generar contagios. Es por eso que desde la Seremi de Transporte se van a realizar no solo las diferentes fiscalizaciones de las normativas sanitarias que le corresponde a la autoridad sanitaria, pero sí a nosotros como el transporte vial, por ejemplo, haciendo un correcto uso del carril de los buses para que esté expedito, para que el tiempo de transporte de los pasajeros sea lo más acotado posible, así como también las diferentes fiscalizaciones que se van a hacer desde la unidad de gestión de tránsito para ver, por ejemplo, si tenemos semáforos que están generando tacos y podemos ir cambiando la frecuencia de esto para garantizar en lo que estamos hablando precisamente, que es que sea lo más seguro, lo más tranquilo, pero también desde el punto de vista sanitario, que la gente no se exponga más tiempo del necesario en sus trayectos en el transporte público. Con todas las medidas de seguridad, con todos los protocolos, es algo seguro efectivamente, donde también se recomienda a los conductores llevar las ventanas abiertas para tener una mayor circulación del aire, pero efectivamente con la autoridad sanitaria y las autoridades de la Seremi de Transporte se va a estar fiscalizando para que estos traslados sean lo más acotados posible, lo más expeditos y lo más seguros desde el punto de vista sanitario. Más fiscalización y también a mecanismos que buscan evitar los atochamientos y así el tránsito sea mucho más expedito. Desde marzo es lo que se va a desarrollar en Concepción, en diferentes puntos evidentemente de nuestra zona, que iría de la mano de esta campaña que ya indicábamos, Francisco, que busca reducir el estigma frente a esta enfermedad del COVID-19 acá en nuestra zona. Sí, es importante lo que tú mencionas, Fernanda Vega, por supuesto, nunca está de más reiterar que el COVID le puede dar a cualquier persona, ya independiente de los cuidados que tenga cada cual. Hay que cuidarse también mucho en la locomoción colectiva. Ojalá siempre los buses estuvieran ocupados por una sola persona en la línea de asientos. Sabemos que en la mañana, en la tarde, aquello es difícil, pero mientras haya mayor oferta, mayor frecuencia, eso se puede, yo lo he visto. Y hay que entender de que justamente esto es como una ruleta rusa, le puede tocar a cualquiera. Hemos sido testigos de gente que en cierta empresa, en un trabajo, se contagia y los colegas empiezan a apelar en buen chileno. Que no se cuidó, que cómo es posible, que trae el virus para acá, pero hay que cuidarse, sí. La persona que se cuida más, evidentemente que tiene menos riesgo que el que no se cuida. Pero incluso con el mayor de los cuidados, te puede dar el COVID, por ahí, no sé. Exactamente, Francisco. Uno de los mensajes que se entregan en estos afiches que se están pegando en la locomoción colectiva es que el COVID-19 no discrimina, tampoco lo hagamos nosotros. La idea es poder entender que esta enfermedad le puede dar a cualquiera, pero es muy importante mantener las medidas de prevención, estar cuidándonos constantemente para evitar obviamente contraer el COVID-19 y así evitar también poder contagiar a algún familiar o en la misma locomoción colectiva, en diferentes lugares que habitualmente en los que podemos estar. Entonces obviamente va de la mano esta campaña con la prevención que cada persona individualmente tiene que mantener. Sí, yo soy de los que apoyan la prevención individual para llegar a un colectivo que se cuide. Ya, hay quienes piensan que es al revés, que con cuarentenas seguidas durante mucho tiempo vamos a provocar que la masa se cuide más. Yo creo que sumando tu cuidado con el mío, con el resto, vamos a hacer un grupo colectivo que se cuida más. Antes que imponer una medida desde arriba que al parecer ya no está dando el resultado que se tenía en un comienzo. Y esto también, Fernanda, corresponde a el mensaje de aprender a convivir con el virus, ya porque incluso las personas que se vacunan les puede dar igual el virus, pero no van a morirse probablemente, no van a estar graves. Por eso que es importante vacunarse. La mascarilla, el lavado de manos, son cosas que ya son parte nuestra y ayudan a que no nos contagiemos, a prevenir. Y además a solidarizar con el que está contagiado, no estigmatizar, no apuntarlo con el dedo, no echarle la culpa. Ojo con eso. Evidentemente que hay quienes, Fernanda, a lo mejor van a una fiesta clandestina, cometieron alguna imprudencia y bueno, quizás ese tipo de personas sí necesitan una reprimenda, pero hay gente que se contagia en el trabajo, viendo a algún familiar, qué sé yo, porque lo tuvo que ver, no le quedó otra opción. Y bueno, son cosas que suceden y el virus no discrimina, ¿ya? No hace diferencias sociales, ojo con eso.
Exactamente, por eso es muy importante también la educación frente a este tema, estar informados, y ese es justamente otro de los puntos relevantes en esta campaña, informarse por los conductos regulares, por las fuentes oficiales, para no expandir rumores frente a esta pandemia. La idea es poder hablar con certeza, con evidencia científica que ya se ha entregado con respecto al COVID-19 y no expandir diferentes rumores que se puedan encontrar en redes sociales o porque alguien me dijo tal cosa y así ir propagándolo. La idea es hablar con propiedad frente a este tema y evitar la desinformación, evidentemente. Y obviamente respetar a las otras personas, a la ciudadanía, que yo creo que nadie anda buscando en realidad, Francisco, contagiarse de COVID-19. Es por eso que es muy importante la prevención y entender que hay muchos casos aún en nuestra zona. Fernanda, para ir terminando, mira, acá Sara Escobar dice: en la tarde los buses llenos, la Galaxia, los Palomares, la de la línea Palomares, la máquina de Palomares, las Galaxias y otras que van entre Chihuayante y Talcahuano. Lo que tú pudiste apreciar ahí en la campaña, los microbuses, ¿iban con harta gente adentro o por la hora no tanto? Pero hay que entender que hay horarios específicos donde aumentan mucho los pasajeros en la locomoción colectiva. Entre las 10 y las 12 del día baja un poco la cantidad de pasajeros. Sin embargo, muy temprano en la mañana, a eso del mediodía, a la hora de almuerzo, y obviamente en la tarde es cuando hay una mayor cantidad de pasajeros en la locomoción colectiva. Pero obviamente hay horarios valle donde no se ve tanto pasajero. Justamente cuando se estaba desarrollando esta campaña, sí habían personas al interior de los taxibuses, pero obviamente no había una aglomeración. La idea es que se pueda evitar este tipo de aglomeraciones y se espera justamente que desde el 1 de marzo pueda aumentar mucho más la flota en Concepción, en el Gran Concepción en realidad, y así evitar que se puedan desarrollar estas aglomeraciones que obviamente hay que reducirlas. Hoy día el toque de queda empieza a las 11. Probablemente los microbuses se van a guardar un poquito más tarde para facilitar el traslado de las personas. Y evidentemente que en marzo vamos a tener a más gente necesitando usar el transporte público. Gente que regresa de vacaciones, Fernanda, que tiene que ir a iniciar ya su periodo normal de trabajo, de estudios. No por ahora, imagínate con un regreso presencial absoluto generaría caos, pero eso no va a ocurrir, va a ser mixto y principalmente en estas primeras 2 semanas a distancia. Veremos cómo se da el comienzo del mes. Ya está a la vuelta de la esquina, Fernanda, y ahí vamos a estar en las calles. Muchas gracias. Así vamos a estar muy pendientes de lo que pueda ocurrir este próximo lunes 1 de marzo. Esperemos que no sea una gran congestión. Evidentemente va a aumentar el tránsito vehicular de transeúntes también en las principales calles de Concepción, pero la idea es que no se generen atochamientos ni aglomeraciones, y es por eso que es muy importante también la fiscalización que se va a desarrollar desde esa semana en adelante. Buenos días, Francisco, estamos en contacto. Fernanda Vega, en vivo y en directo desde el sector de tribunales, con esa campaña para no estigmatizar por el COVID-19. Vamos con una entrevista ahora, señor director, usted me dice. Vamos a saludar a Daniel Rodríguez, secretario ejecutivo de la Agencia de Calidad de la Educación. Daniel, ¿cómo está? Muy buenos días. Creo que no tiene activado Daniel el micrófono. A ver. Estamos a través de Zoom con Daniel Rodríguez, secretario ejecutivo de la Agencia de Calidad en la Educación. Bueno, vamos a coordinar la comunicación para poder conversar ya con él. La gente está opinando en el Facebook Live sobre las micros llenas, que es un problema que no tiene solución todavía. Bueno, en las horas punta pasa eso, señora, señor, que las micros están llenas. Miren, echemos un vistazo a lo que pasa ahora en calle O'Higgins de Concepción, en el sector de los tribunales de justicia, donde estaba Fernanda Vega. Se ve un tráfico vehicular ordenado, los microbuses parando, por supuesto, para llevar a los pasajeros a los diferentes lugares de destino. Seguimos en calle O'Higgins también, pero nos salimos de tribunales. Estamos en el sector de la Municipalidad de Concepción. También se ve un tránsito expedito. Vamos a ver si esta situación cambia
cuando comience el mes de marzo, que está a la vuelta de la esquina, como yo les comentaba. ¿Eso es Freire, si no me equivoco? Sí, Freire con Caupolicán, mirando hacia Prat. Ahí ustedes ven, pueden apreciar también tránsito fluido, expedito, no hay tacos. Evidentemente que esto corresponde al centro de Concepción en pleno mes de febrero. Mucha gente no está en la zona. Ya parece que fuera un día en cuarentena y no estamos en cuarentena. Y algunos días en cuarentena se ven tacos. Increíble. Ahí pasábamos por el sector de Rodríguez y ahora estamos en 21 de mayo, en las cercanías de la Vega Monumental. Tránsito fluido, también un poquito más de vehículos y de microbuses, por supuesto. La avenida 21 de mayo tiene harto tráfico, tiene vías segregadas y por lo tanto el movimiento es mayor sin generar, eso sí, inconvenientes. Ahora sí, ya vemos en pantalla nuevamente a Daniel Rodríguez, secretario ejecutivo de la Agencia de Calidad en la Educación. Daniel, ¿cómo le va? Hola Francisco, buenos días. Ahora sí parece. Ahora sí, perfecto. Daniel, vamos a hablar acerca de un diagnóstico integral del aprendizaje en la educación media de los estudiantes que realizaron ustedes hace un tiempo y que ya entregó algunas conclusiones. ¿Qué nos puedes contar de ese estudio? Esta iniciativa surgió con la idea de poder entregar a los establecimientos información, datos clave en el ámbito socioemocional y también de aprendizaje sobre el impacto del confinamiento y el periodo de pandemia, básicamente la suspensión de clases presenciales, para cuando pudieran retomar las clases ahora en marzo. Entonces estamos entregando ahora, justo antes de la vuelta a clases, los resultados del año 2020 para la educación básica y media en lectura, matemática y en el ámbito socioemocional. Para precisar, ¿qué estudiantes participaron de este estudio? Esta fue una evaluación voluntaria, estaba abierta para todos los establecimientos del país y participaron más de 6.000 establecimientos. Esperamos que este año participen aún más y en términos de estudiantes llegamos un poco sobre los 500.000 estudiantes a nivel en todo el país. Sí, ¿básica y media o solo media? Básica y media. Ya, perfecto. Dentro de los principales resultados, ¿qué pudiésemos comentar? A ver, hay que tomarse estos resultados con bastante cuidado porque sabemos que un grupo importante de establecimientos y de estudiantes no pudieron acceder ni a clases remotas ni tampoco a clases presenciales por las distintas razones. Por lo tanto, hay una buena posibilidad de que los estudiantes más vulnerables y más afectados no estén participando, no se vean reflejados acá. Sin perjuicio de eso, igual podemos ver tendencias que creemos que se van a repetir para todos los estudiantes y en todo el país, que es que la educación media presenta logros de aprendizaje muy inferiores, mucho más afectados respecto a lo esperable que la educación básica. Podríamos decir, en general, que la educación media ha logrado resolver peor que la educación básica este periodo de clases remotas. Y lo segundo que nos llama mucho la atención y que es muy marcado es que en el ámbito socioemocional las estudiantes mujeres están mucho más afectadas. El periodo de pandemia y confinamiento les ha afectado, o declaran que les ha afectado mucho más que a los hombres. ¿Por qué pasa eso, esa diferencia entre mujeres y hombres, crees tú? A ver, pueden haber muchas razones, las brechas de género tienen en general bastantes explicaciones. La que en general tiene mayor confiabilidad es una cultural, es decir, ya. Las mujeres debieron enfrentar situaciones más complejas en el confinamiento que los alumnos hombres. Hay muchas teorías respecto a esto y teorías basadas, pero obviamente basadas en la realidad, que tienen que ver con ciertos comportamientos sociales que afectan más a las mujeres que a los hombres. Sí. Lo comentaste al inicio también, acá la brecha digital tiene mucho que ver con esto también. Uh-huh. Sí, este diagnóstico estuvo disponible tanto en papel como en digital, incluso se podía contestar en un celular, de forma de que la mayor cantidad de estudiantes pudiera participar de él. Sin embargo, es evidente que en los colegios más vulnerables la participación es mucho más baja, tanto por la dificultad de acceder a estos dispositivos y a conexión a Internet, como también a acceder al papel en los casos de que el colegio pudiera distribuirlo. Entonces, lo que vemos en términos de nivel socioeconómico, de hecho está dentro de los resultados del estudio, es que las brechas de logro entre los
establecimientos de vulnerabilidad alta y baja es mucho más amplia y significativa en la educación media también. Es decir, también estamos viendo algo que se observa también en el CIMSE y en otros estudios, una brecha socioeconómica muy importante en la educación media que creemos que se va a profundizar con la pandemia. Ahora sabemos que estamos en plena campaña de vacunación, pero eso está en marcha. Ya se espera que al primer semestre ya la gran cantidad de población chilena destinada a vacunarse lo haga. Pero es posible que sigamos teniendo los efectos de la pandemia durante todo este año, por lo tanto relacionado con lo anterior también. ¿Cuál es el esfuerzo que el Estado tiene que hacer para que este año no se dé el efecto negativo que ustedes constataron del año anterior? A ver, lo primero, y creo que el Ministerio de Educación ha sido muy persistente y muy consistente en su esfuerzo, es que es llegar al acuerdo de que las clases presenciales, en particular para los estudiantes más vulnerables, son irreemplazables. Y todos los esfuerzos que se puedan hacer deben hacerse para que estos estudiantes retornen a clase, cuando las condiciones sanitarias lo permitan, por supuesto, que eso incluye la vacunación, pero no es solo la vacunación y tampoco se restringe a ella. Es decir, en muchos países del mundo los estudiantes están regresando por estas mismas razones, sin todavía una campaña de vacunación completa. Lo segundo tiene que ver con asegurar el derecho a la educación de la mejor forma posible dado el contexto. Es decir, si en algún contexto no es posible volver a clases presenciales, todos los esfuerzos tienen que ponerse en lo que podríamos llamar en la segunda mejor opción, que es las distintas herramientas de educación remota o a distancia que se puedan hacer. Ojo, esto no es necesariamente digital, puede hacerse a través de distintos medios, y vimos el año pasado en todo el país distintos esfuerzos de profesores de hacer llegar a sus estudiantes por distintas vías material educativo u otro tipo de apoyo, pero tenemos que tener más o menos claro que esta segunda mejor opción, que son las clases remotas, van a seguir vigentes por un buen tiempo, y ahí hacer un llamado a los profesores a ver y recorrer nuevamente todo el material que está disponible tanto por parte del Ministerio de Educación como también de la Agencia de Calidad y otras instituciones para apoyar esta difícil tarea de la educación remota. ¿Te parece que ha faltado poner énfasis comunicacional en esto que tú me estás señalando, la importancia? Ayer lo conversábamos también con un representante de los colegios particulares subvencionados de Red Call, la importancia irreemplazable de una clase presencial, ya porque ha generado críticas el retorno presencial, aunque sea gradual o mixto, pero le mencionas tú a un grupo de alcaldes del retorno presencial y de inmediato dicen que no, por ningún motivo. La población en la calle también lo comenta, los profesores. ¿Qué ha faltado ahí? ¿Por qué se produce ese cortocircuito? Mi impresión es que hay variables muy fuertes influyendo en este proceso. Una es el miedo y la segunda son las elecciones. Efectivamente, el miedo es lo que afecta principalmente a todos frente a esta pandemia, y eso nos puede hacer leer las cosas de manera distinta a como se están enunciando. Mi impresión es que el Ministerio de Educación y distintos grupos, o sea, la Defensora de la Niñez, la UNESCO, la OECD, han sido muy claros en que el regreso a clases presenciales debe ser prioritario, pero debe ser seguro y flexible. Pero creo que si estamos, digamos, invadidos por el miedo, a veces escuchamos las cosas de una manera distinta, como si fuera una imposición o como si fuera una especie de obligación cerrada, y nunca ha sido así. Siempre se ha planteado desde la autoridad sanitaria y desde el Ministerio de Educación que el retorno debe ser flexible, pero que debe ser prioritario. Y obviamente en el caso de los alcaldes influye que el calendario electoral de este año obviamente se acerca mucho a la fecha del retorno a clase, y como es un tema polémico, uno se imagina que los alcaldes toman sus recuerdos, en particular los que van en la reelección. ¿Cómo está funcionando la Agencia de Calidad de la Educación acá en el Biobío? Nosotros tenemos la suerte de tener en la ciudad de Concepción nuestra macrozona centro-sur. Tenemos cerca de 50 profesionales basados en Concepción que cubren varias regiones aledañas, obviamente el Biobío, pero también la Araucanía y la séptima región y el Ñuble, haciendo visitas de evaluación y orientación. Estos son varios profesionales nuestros altamente capacitados en base a una serie de estándares, van a las escuelas, las visitan y hacen de alguna manera
una revisión completa de su funcionamiento y luego dan recomendaciones a estos establecimientos para la mejora. Y tenemos un equipo muy potente ahí en Concepción, que además nos apoya en tanto la difusión de esta evaluación, del diagnóstico que nos permite estar conversando hoy día, como también nuestras distintas herramientas para educación parvularia y también de mentoría de equipos directivos. Desde el trabajo de ustedes como agencia, ¿qué importancia le dan a la participación de los apoderados? Porque también los apoderados se sienten marginados de las mesas de coordinación, de las mesas de diálogo para el retorno, que no se les escucha. ¿Qué puedes decir de aquello? Creo que eso es muy importante, y por eso nosotros el año 2020 hicimos una consulta ciudadana, especialmente enfocada en apoderados, que tuvo una participación muy masiva. No recuerdo bien el número, pero creo que eran 40.000 personas que participaron, principalmente apoderados, y lo que les preguntamos fue qué es lo que usted entiende como calidad de la educación en la pandemia. Queríamos saber cómo estaban viendo ellos la educación de sus hijos en este contexto. Y lo que ahí descubrimos es que el vínculo, da lo mismo como sea, si es presencial o es remoto o es vía telefónica o en línea, el vínculo entre el profesor y la preparación de ese profesor y la preocupación de ese profesor con el alumno es el factor clave para mantener al alumno conectado, digamos, no digital, sino conectado, digamos, en términos de aprendizaje con su formación. Y eso nos llevó a reforzar la idea de poder conectar estas comunidades entre sí, entre establecimientos, y conectar a los estudiantes con sus colegios. Y por eso hemos reforzado las distintas herramientas que tenemos para que puedan ser aplicadas en línea. ¿A nadie se le va a obligar a ir a la escuela? Eso lo ha dicho el gobierno, lo ha reiterado, que va a depender de las comunidades educativas, de los planes de estudio, del acuerdo al que lleguen sostenedores con apoderados, en fin. Así es, o sea, el Ministerio en general ha sido muy claro que el retorno tiene dentro de sus características la flexibilidad y la voluntariedad, y se han hecho todos los arreglos normativos, administrativos, se han tomado todas las providencias necesarias para que eso sea así, tanto a nivel de financiamiento como de fiscalización, la confección de los protocolos, la distribución de los kits sanitarios, el alojamiento de recursos para la inversión en infraestructura. El Ministerio ha sido, en mi manera de ver, bastante consistente en sus políticas respecto a la preparación al retorno a clase, y la verdad es que lo que nos hace falta es dejar de ver este problema como una decisión blanco y negro entre obligatoriedad y no obligatoriedad. Aquí estamos enfrentados a un problema infinitamente más complejo que una decisión de sí o no, y eso es lo que tenemos que abrirnos todos a pensar, que las cosas ya no son de una forma o de la otra, sino que tenemos que adaptarnos constantemente para enfrentarnos a eso. Entonces hay un respaldo a la educación pública, porque se pone en comparación un colegio particular subvencionado y uno público, en uno 40 alumnos, en el otro 25, evidentemente hacer distanciamiento social ahí es muy difícil que sea coherente con ambas realidades tan distintas, Daniel. A ver, la pandemia no va a borrar las diferencias y las segregaciones sociales que tiene el país desde antes, digamos, y históricamente. Eso no va a cambiar. Y el esfuerzo que ha puesto, en este caso el gobierno, ha ido en la dirección de los establecimientos más vulnerables, y en particular de la educación pública, que no es lo mismo. También hay establecimientos particulares subvencionados, sí, de mucha vulnerabilidad, que hacen un trabajo muy importante. Y efectivamente en algunos lugares, en ciertos espacios, en particular en los liceos más grandes, existe un problema de infraestructura, pero en muchos otros establecimientos existe demasiadas vacantes, es decir, sobra espacio donde es posible obviamente adaptarse más fácilmente, claro, a la pandemia. Esto, y lo ha demostrado muy bien, se demostró muy fuerte al principio de la administración de la pandemia, que la realidad local aquí es clave y es muy distinta. Y el llamado del Ministerio siempre ha sido, veamos la realidad de cada comuna, eventualmente incluso de cada ciudad, para evaluar si es que se dan las condiciones o no se dan las condiciones. Evidentemente, si hay 45 alumnos, esos alumnos no pueden cumplir el protocolo y por lo tanto hay que ver otras alternativas. Por último, ¿cuáles son los desafíos de la educación chilena? Hoy día el desafío de la educación chilena, y creo que es en el mundo, es volver a conectar las comunidades que han estado desconectadas, en el sentido más amplio de conexión,
durante el año. Y creo que un foco importante que tiene que llamarnos a todos es no obsesionarnos con los medios, sino con los fines. Y las clases obligatorias, en fin, que como decía antes, ha sido como una mala lectura del mensaje del ministro, no deben ser el centro. El centro debe ser cómo aseguramos el derecho a la educación de los niños y buscar el medio más eficiente para lograr asegurar ese derecho. En el 99% de los casos va a ser el retorno a las clases presenciales, pero donde no se pueda, tenemos que hacer esfuerzos y redoblar los esfuerzos en asegurar que ese derecho se haga realidad. Daniel Rodríguez, secretario ejecutivo de la Agencia de Calidad en la Educación. Muchas gracias por conversar con TVU. Gracias, Francisco. Tengan un buen día. Igualmente. Y bueno, con nuestra entrevista ya estamos finalizando, ¿cierto? Estamos rozando el mediodía. Le agradecemos su compañía, su preferencia. Le informamos de la búsqueda del pequeño Tomás, que continúa incansablemente. También la educación se ha tomado la agenda, la pauta, toda esta semana y vamos a seguir. Se acerca marzo, se habla mucho del retorno a clases, que va a ser mixto. En los primeros días va a ser completamente a distancia. Al parecer eso se daría en la mayoría de los establecimientos, pero ya algunos se están preparando para en la segunda, durante las últimas 2 semanas de marzo, ya empezar a volver presencial de a poco, sobre todo algunos colegios particulares subvencionados. Muchas gracias por su compañía, los espero a las 4:30 en la teleentrevista.